Ahora sí. Bien. Igual les repaso básicamente lo que vimos la clase pasada, pero digo para no tener que volver a decir lo mismo. Pero bueno, lo que vamos a ver ahora es un poco lo que es cómo se muestra una matriz, ¿sí? Y cómo se carga dinámicamente, para que sepan y entiendan de qué forma se asignan los valores a cada uno de los elementos de nuestra matriz, ¿sí? Habíamos dicho que una matriz se puede dimensionar, ¿sí? O se puede declarar de alguna forma, asignando el nombre que va a tener nuestra matriz y entre corchetes pasando dos parámetros. El primer parámetro o el primer valor va a ser la cantidad de filas y el segundo valor va a ser la cantidad de columnas, ¿sí? Esto significa que mi matriz va a tener una dimensión de 3 por 3. Quiere decir que va a tener 3 filas, fíjense, y 3 columnas. ¿Bien? Estas dos variables que tengo acá son las variables que voy a utilizar en el for más adelante para poder limitar las vueltas que va a tener i y j. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando recorra necesito recorrer las cantidades de filas, que en este caso son 3, entonces necesito sí o sí que la longitud de i sea 3. ¿Por qué? Porque si son 3 filas voy a dar únicamente 3 vueltas con este for, que básicamente es el que hace la movida con las filas, ¿sí? Al igual que el j, que en este caso son las columnas, que lo que va a hacer es recorrer las columnas con este for, ¿sí? Por eso es la longitud. Para poder cargar una matriz tenemos dos formas, la que vemos aquí o la que vemos acá, que es una forma más dinámica. Perdón, para cargar. En este caso, para poder asignar valores a los elementos de mi matriz, tengo que colocar el nombre de la matriz, entre corchetes a qué fila va a corresponder el elemento y a qué columna, en este caso sería este elemento, y el valor, ¿sí? En este caso es Esteban. Quiere decir que este elemento de mi matriz tiene el valor Esteban. Y así sucesivamente con el resto de los elementos, ¿sí? El 1, 2, que sería este, sería Rodríguez. El 1, 3, que sería este, sería rodríguez@mail.com, ¿sí? Esto lo pueden hacer de forma manual. ¿Qué significa esto? Pueden asignarlo sin ningún problema de esta forma, o pueden asignarlo a través de una carga dinámica, ¿sí? Que la vamos a dejar acá. Tac, 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 tac. Leer alumnos AJ. Sí, lo podemos hacer así. En este caso, la carga dinámica, primero vamos a hacer referencia a este for para que lo entiendan. No sé si recuerdan, la clase pasada estuvimos viendo de qué forma recorremos la matriz, ¿sí? Y por qué utiliza dos for. ¿Sí? Ahora vamos a verlo un poquito más. En este caso, vamos a un cachito. Fíjense, nuestra matriz es de 3 por 3. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3. Y acá 4, perdón, 1, 2 y 3. ¿Sí? Cada uno de estos cuadritos, que son mis elementos, que los que vimos arriba, va a tener una variable. Por ejemplo, va a tener 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 6. Supongan. ¿Sí? El primer for, en este caso, vamos acá, lo que va a hacer es recorrerme las filas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que para i, en la primera vuelta, i va a ser igual a 1, por ende va a estar situado en la primera fila, ¿sí? Después, ¿qué va a pasar? Este loop adentro tiene otro for, que no va a tener a i como su protagonista, sino a j, ¿sí? Que se va a encargar de recorrer las columnas. Vamos a hacerlo otro corcito, que son estas, ¿sí? Entonces, por cada vuelta que i dé,
por cada vuelta que dé el primer for, que es este, el de i, en j se van a dar 3 vueltas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cuando i sea igual a 1, j va a variar en 1, en 2 y en 3. ¿Sí? Cuando i cambie, o sea, esto ya termine, y venga por acá y vuelve a empezar, y vaya a ser igual a 2, el ciclo se va a volver a repetir. Cuando i sea igual a 2, j va a variar en 1, j va a variar en 2, j va a variar en 3, ¿sí? Y una vez que termine este loop que tenemos acá adentro, va a volver a incrementar, ¿sí? El for. Cuando i sea igual a 3, va a entrar de nuevo en este for del j, j va a ser igual a 1, j igual a 2, y j igual a 3, ¿sí? Si ustedes ven la secuencia, lo que hace básicamente este algoritmo que tenemos abajo es posicionarse en esta fila, ¿sí? En la primera, y empezar a recorrer este elemento, después este elemento, después este elemento, ¿sí? En la segunda vuelta se va a posicionar acá, y va a ser este elemento y este elemento, y en la tercera vuelta del i se va a posicionar acá, y va a ser este elemento y este elemento, ¿sí? Como yo dentro del código hago referencia a este tipo de movimientos, fácil. Lo que hago es, fíjense, asignar la fila y la columna en relación a los valores que tenga i y j, ¿sí? Entonces, en la primera, si yo hago, por ejemplo, alumnos sub i, j, en la primera vuelta i va a ser igual a 1. Entonces, van a ser todos los de la fila 1, ¿sí? Y j va a ser entre 1, 2 y 3, por ende va a ser 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces yo, haciendo el reemplazo de los valores que tiene tanto i como j en cada una de las vueltas, puedo hacer, ¿sí?, que mi algoritmo recorra de esta forma cada uno de los elementos de la matriz, ¿sí? Entonces, la forma yo de asignar dinámicamente o de mostrar dinámicamente todos los valores que tenga mi matriz es colocando el nombre de la matriz, entre corchete, una variable i que va a estar por fuera, que es esta, como la fila, y una variable j que va a estar en este loop como la variable de las columnas, ¿sí? Entonces, tanto el loop de arriba como el loop de abajo lo que me va a permitir es hacer este mecanismo que vimos acá arriba, que básicamente lo que hace es fila, columna, 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 cambia la fila, columna, 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 cambia la fila, columna, columna, columna. Y tiene sentido porque en la primera vuelta, fíjense, viene el loop, entra en este for, hace 3 vueltas, 1, 2, 3, sale, vuelve a cambiar, hace 3 vueltas, 1, 2, 3, sale, vuelve a cambiar, hace 3 vueltas. Entonces, hace una, hace 3 vueltas, hace una, hace 3 vueltas, hace una, hace 3 vueltas, y así, ¿sí? Entonces, para que les quede, cuando quieran recorrer, ¿sí?, una matriz, a diferencia de un vector, sí o sí necesitan 2 for, o 2 par. Uno que me recorra por filas, que va a ser el primero, y el otro que me recorra por columnas, que va a ser el segundo, ¿sí? Ustedes ya teniendo estos dos, con 2 variables distintas, recuerden que sí o sí tienen que ser diferentes, en este caso i y j, ya pueden recorrer tranquilamente una matriz, ¿sí? Ya sea para escribir los elementos que tenga con escribir, o para leer y guardarlos en esta posición de la matriz e ir cargándola, ¿sí? Entonces, tanto para la carga de la matriz, que sería esto, como para la lectura, que sería esto, o la vista de la matriz, se utilizan la misma mecánica, ¿sí? 2 for, uno para la fila, uno para la columna, y luego se le asignan los valores de esos for, tanto en la columna como en la fila, de la matriz. ¿Dudas? No, profe.
en eso no. Bien. El resto, ¿cómo vinieron con este tipo de ejercicios? ¿Qué vinieron haciendo con el profe? ¿Pudieron cargar sin problemas? ¿Hubo alguna duda en particular sobre ese tema? A mí me costó la carga porque no había asistido a 2 clases, profe. Ah, bien, Así que no había entendido bien, pero Profe, ya con lo que va en las clases uno va entendiendo mejor. genial. en mi caso, Sí, profe, a mí me costó mucho darme cuenta cómo hacer un mayor y un menor, sacar un número mayor y un menor de una matriz, por ejemplo. bien. En ese caso, para sacar el menor y mayor, pueden usar método de burbuja. Pueden recorrer. Recorrían la matriz y en cada vuelta indicaban, ¿no? ¿O cómo era el ejercicio? O sea, teníamos una matriz de 10 por 10 y Ujú, que iban números aleatorios de -100 a 100 y sí, teníamos que sacar el mayor y el menor de eso. bien. Y en lo posible Contarlos, sin utilizar el método burbuja. Es lo contar Bien, que en ese positivos, caso, negativos. sin quería que ordenarlo. utilicemos un for o un si, un if. Bien, en ese caso lo que pueden usar, fíjense, es una variable, como vimos en el método de la burbuja, auxiliar. ¿Sí? ¿Ya lo resolvieron o todavía no? Sí, Algunos sí, otros chicos no los resolvieron. Bueno, en lo mi que caso pueden lo hacer guardaba en es, una variable auxiliar con el exactamente, complemento. definan siempre un valor muy chiquito en la variable auxiliar, qué sé yo, 0, por ejemplo. Entonces lo que van a hacer es comparar el valor que tenga, por ejemplo, si hacen acá en el recorrido, ¿sí? Esto lo borramos, por ejemplo, que acá empiece su código, acá lo que van a hacer es, por fuera, meter un auxiliar igual a 0, ¿sí? Y acá dentro del código lo que van a hacer es una condición, ¿sí? Que va a ser el elemento que esté ahí, que es alumnos sub IJ, si es mayor que auxiliar, ¿sí? ¿Qué va a pasar si es mayor que auxiliar? En ese caso, si es mayor que Va mayor, auxiliar, se cuenta claro, mayor. claro, si es mayor, lo que hacemos es, este valor lo guardamos en el auxiliar, entonces ya este valor queda como el mayor, ¿sí? Entonces, siempre comparando con el auxiliar, ustedes se van a quedar con el más grande. Porque auxiliar siempre va a ir guardando el que sea mayor. Entonces, auxiliar va a ser el mayor, ¿sí? Y después pueden, de última, hacer lo mismo, ¿sí? Pero cambian el signo. Hacen otro for abajo, otro if, y lo recorren, y en vez de decir si alumnos es mayor auxiliar, que sea menor auxiliar. Entonces siempre se van a quedar con el más chico. No sé si se entiende. Sí, Porque lo que están haciendo básicamente es decir, a ver, si viene 3, 4, 8, acá viene 10 y acá viene 6, por ejemplo, ¿sí? Entonces en la primera digo, 6 es mayor, auxiliar es 0. 6 es mayor que 0, Sí. sí, entonces me quedo el 6. Si esto me lo quedo en la mano y lo llevo, el 6 es el más grande hasta el momento, ¿sí? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es comparar a este 6, que es el más grande en el momento que tengo, con el resto de los números. Si este es el más grande, tengo que ver si es más grande con el resto o no. Entonces comparo este 6 con el 10. Entonces digo, ¿10 es mayor que 6? Sí. Sí, entonces ya no es más grande el 6. Entonces me quedo ahora con el 10. ¿Sí? Y ahora con el 10 comparo el resto porque sé que 10 es mayor que 6 y mayor que 0, por descarte. Entonces ahora comparo, 10 es menor que 3, No. no, entonces sigo manteniendo el 10. ¿Sí? 10 es menor que 4, no. 10 es menor que No, 4, no, profe, No, no. no. bien. Entonces Entonces 10 sigue sigo siendo mayor. manteniendo el 10. Ajá. Y ahora, ¿el 10 es menor que el 8? No. no. No, sigo manteniendo. Entonces, siempre fíjense que cuando fue un sí, que fue en estos casos, hubo un intercambio, ¿sí?
este pasó a formar parte de este, y este pasó a formar parte de este. Por ende, acá el intercambio es sobre la variable auxiliar. Entonces, siempre que es mayor, lo voy guardando en el auxiliar, como reteniendo en mi mano que ese es el mayor valor. ¿Sí? Y en este caso no hubo falta porque el 10 ya era más grande. ¿Cómo sería Entonces, con código, profe? O sea, ¿cómo lo escribiría en el código? y eso ya les Sí. va a salir más caro. Ah, bien. Ah, bueno. Ese es otro precio. Y en este caso lo que deberían hacer es, si tiene una matriz cargada, supongamos que acá ya viene cargada la matriz y la matriz es alumnos, ¿sí? Acá lo que deberían hacer es, si alumnos es Y mayor a J. 0 y Entonces, j es guardar el mayor valor. que 0, entonces, primero declaramos auxiliar arriba, ¿no? Igual a 0. ¿Sí? Si es mayor que 0, escúchenme, si es mayor que auxiliar, que es un número chiquitito, entonces auxiliar es igual a alumnos. Alumnos. Ese sería el modo de que se guarde directamente en el auxiliar cada vez que vaya encontrando el Claro. mayor. Ujú. Perfecto. Entonces ahí lo que están haciendo básicamente es, si encuentran uno que es mayor al que ya tienen, Lo reemplazo. lo reemplaza. Si no, Ah, se queda el mayor. Y en el caso contrario sería, o sea, esto es con mayor y si lo hacen así es con menor. Y en el auxiliar le ponen un número estúpidamente grande. Claro, En el esa parte mayor, no entendía. No entendía cómo alumnos iba a ser igual, o sea, iba a ser mayor que auxiliar y después abajo se igualaban los dos. Entonces digo yo, estamos todos locos. Ahora lo no, entiendo, lo que profe, pasa es que gracias. no se igualan, sino lo que haces vos es asignar. Esto acá en programación, recuerden que no es una condición. Esto es una asignación. ¿Qué significa esto? Por eso yo generalmente uso la flechita. A auxiliar le doy el valor de Valor. alumnos de subí. Claro. Fíjense que normalmente es una flechita. Entonces lo que estoy diciendo que a alumnos y sub j, la flechita me dice estoy asignándole esa asignación el valor. ¿Sí? Esta flechita se cambió por un igual, pero es el mismo concepto. Este valor se lo asigno a esta variable. ¿Sí? No es una condición. Si tuviera un if o un si, auxiliar es igual a tanto, ahí sí es condición. Pero si no tiene un si, es asignación. ¿Se entiende? ujú. Sí, profe, quedó clarísimo. Gracias. Y bueno, y hacen lo mismo, nada más que bueno, que en el auxiliar en el otro tiene que ser un número muy grande, cosa de que siempre el primero entre como menor y después lo vayan cambiando. Uy. No sé si quedó medianamente claro. Sí, profe. Siempre y cuando recorramos con el for la matriz. Claro, o sea, lo que hacen acá con estos dos es ver cada uno de los elementos, Claro. todos los Ujú. elementos. Entonces, acá lo que van a hacer referencia es a cada uno de los elementos. Entonces, si es Claro, algo que le aplican a todos los elementos, lo pueden recorrer y utilizar así. claro, claro. Ya quedó más claro, profe. Claro. Y lo bueno que tiene con el for es que es un proceso automático, no tienen que ir comparando uno con uno. Imagínense comparar 100 elementos. Poner este es igual a este es igual a este, es un choclo enorme. Entonces, con esto lo que hacemos es reducir la cantidad de código y encima optimizar el recorrido de una matriz. De igual forma lo pueden aplicar para los arreglos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto, si le saco así, por ejemplo, ¿tengo el recorrido de un arreglo o no? ¿Sí? Entonces, ahí tranquilamente podría poner un condicional que diga si alumno subí es mayor que auxiliar. Estoy tonto esta hora. Entonces, que ahí se le asigna el valor de auxiliar a subí.
Me falta el igual. Fin sí, ¿no? Sí, ahí está. ¿Sí? Entonces lo pueden aplicar tanto para matrices, perdón, para arreglos como para matrices. Claro, si no le asignas nada vale 0. Sí, es lo mismo. Pueden directamente al valor de auxiliar asignar el primer valor y va a entrar. El tema es que necesitan sí o sí inicializar el auxiliar. Aunque no sé cómo funciona PCInt con ese tema, no recuerdo, pero... así que lo Profe, y el pueden usar. auxiliar no se lo puede asignar adentro del for, ¿verdad? O tiene que ser una variable global. El tema es que si lo asignas dentro del for, constantemente te lo va a estar asignando Ah, el valor claro. en 0. Sí, sí. Ah, ya Por cada entendí. vuelta se lo Va a dar va, 0. claro. Y necesitas que esté afuera para que se Para mantenga que, constante y fuera. para que lo cambie. Exactamente. En Ujú, realidad, si lo dejas adentro, en todas las vueltas va a valer 0. claro, Entonces nunca te va a dejar el valor anterior, que es lo que necesitas para comparar. claro. A ver. A ver qué problema hay. Yo tengo el problema en el ejercicio que me dio el profe de laboratorio. El positivo me da siempre 55, al menos no me lo tira. Ah, cuando hacen módulo, ¿no? Claro, el ejercicio dice esto. Dice, hay que buscar el mayor, buscar el menor, contar Sí. positivos, negativos y ceros. Ah, En una matriz de 10, de 10 por 10, digamos. sí. Ahí me Ese es esperas el un ejercicio cachito. que nos dio. Esperen un cachito, chicos, que ahí vino. Tengo que recibir un paquete. Ahí va. Gente, ¿cómo se llama el Git de laboratorio? Es el de GitLab. Ahí lo dejo en el chat. Ahí Ese. lo. Y te dejo Ah, el ahí Git está. de... Ah, sí, sí, ya lo encontré. El que buscaba, el otro del profe está en en GitHub. GitHub. Ujú, Sí, señor. listo, gracias. De nada. Bien, entonces era ver positivos y negativos, ¿no? Y contar, ver el mayor, el menor y contar positivos, negativos y ceros. Bien, entonces, en ese caso, fíjense, cuando un número es positivo Cuando es mayor que cero. y cuando es negativo. Cuando es menor que cero. Entonces, si tengo mi número, que es mayor a 0, si va por sí, ¿qué sería? Contarlo. Positivo. Positivo. Sí, Positivo. Un acumulador positivo. Exactamente. Ustedes ahí lo que tienen que hacer es dos variables que se vayan acumulando, que no sea negativo, que empiece en 0, porque no tenés ninguno contado, y otro que sea positivo. ¿Sí? Entonces al positivo
acá lo acumulás, que va a ser igual a positivo más 1. Y si el número no es mayor que 0, ¿qué es? Negativo. Negativo. ¿Es o 0 o negativo? No, porque 0 no es mayor que 0. Ah, O claro. sea, entonces. Sería igual. claro, no tenemos igualdad de condición. En este caso sería negativo. Negativo y lo acumulamos. Que es más 1 y acá es más 1. Entonces hacen otro for abajo donde recorra todo de la matriz de nuevo y hacen esta validación acá. Preguntando si el número es mayor a 0, si es sí van acumulando positivos y si es no van acumulando negativos. Claro, hay que agregarle otro if en el falso, digamos, porque el profe también nos pidió contar los ceros, por eso le decía. Ah, sí, entonces ahí deberían, Ahí lleva un if más y nada más. O sea. si es igual a 0 o no. Exacto. Acá llevaría un if de si el número es igual a 0, entonces lo acumulan en ceros, y si no, lo acumulan en negativos. Pero esto de sumar e ir contando, tienen que usar los acumuladores. ¿Sí? Pero para recorrerlo pueden usar tranquilamente los for, y adentro de este, que es el for importante, colocar las validaciones que tengan que hacer sobre la matriz o la operación que necesiten hacer sobre los elementos de la matriz. ¿Cómo se ordena una matriz, profe? Complicadísimo. Sí, para ordenar una matriz de mayor a menor, el tema es de la matriz es que tenemos que definir, ¿sí? Desde qué hasta qué vamos a hacer ordenamiento. ¿Sí? Porque ponerle, si tenemos así la matriz, va a ser fila-columna o columna-fila. Si hacemos fila-columna como este que está acá, te va a quedar ordenada acá, ordenada acá, ordenada acá. ¿Sí? Sí. Pero en realidad vos lo que tenés que hacer es agarrar este elemento y empezar a compararlo con este, después compararlo con este, después compararlo con este y con este. Son creo que como 4 fors, más o menos. Ya ahí, tac, vuelve. Y ahí lo vas corriendo por todos lados. ¿Sí? Bien. Los otros que hacen es hacer lo mismo, pero por columna. No creo que lleguemos a verlo. Quizás Matías se los pida, pero yo por mi lado creo que no, porque el año pasado es como que fue un tema que al final no lo utilizamos mucho. Pero aplica el mismo procedimiento, nada más que en vez de comparar un elemento con todas las columnas, sino lo que hace es comparar un elemento con toda la matriz y después vuelve. ¿Sí? Entonces, lo que van a tener que hacer acá es, vamos a hacerlo más, van a necesitar una matriz, un for, dos for en realidad para mantener el elemento que están viendo en ese momento, y otros dos for más para ir recorriendo por cada uno de los elementos, ¿no? Entonces acá deberían meter el tema del chucherío de la asignación del método de la burbuja, ¿no? De la asignación del valor a la variable y hacer el intercambio. Y acá no debería ser IJ, sino que deberían ser YX. No, Y me lo voy a tomar como cosa. FG, supongo. Acá me está faltando un for, ¿no? Sí. Perdón. En realidad este sería el... Básicamente debería meter esto mismo acá adentro. Y acá hacer M por ejemplo y N. Y acá sería long menos 1, porque no tiene que llegar al... No, en filas sí tienen que recorrer todas, pero en columnas tienen que ser menos 1. Porque no puede comparar... No, y en fila también menos 1. Porque el último elemento no se puede comparar. Y acá deberían ver
entre IJ, que es el elemento que tienen actualmente, que es el step superior, con el inferior, que sería alumnos sub MN. ¿Sí? Y ahí hacer el intercambio de la burbuja. Y así recorrer y... Sí, Es lo mismo, nada más que agregando for y no es tanto con... ¿Cómo se llama? Con el... O sea, el pivot que van a tener, que es el que viene desde arriba, va a tener solamente 2 elementos y va a ser como iteración sobre todas las columnas y las filas, porque tiene que ir de alguna forma... ¿Dónde dejé el lápiz? Acá. Tiene que ir de alguna forma haciendo esto. Comparo este con esto, con todo. Por ejemplo, si es de 4, comparo este con este de acá, después con este de acá y después con este de acá. Después tengo que alternar la columna y agarrar este. Y después tengo que alternar la fila y agarrar este. Y después alternar, y así para comparar con todos. Es un barrido bastante interesante. Bien. Si quieren animarse y verlo, lo pueden ver sin ningún problema. Yo ¿Y por eso, mi parte, profe, lo sí, piden en los trabajos? Las no. comparaciones esas así. Nunca he visto. Nunca he visto método. O sea, método de la burbuja, nunca he visto que me lo pidan per se así como método de la burbuja. Sí se utilizan ordenamientos, pero ya vienen métodos en librerías o funciones propias para poder ordenar. ¿Sí? Si es Claro, un claro, ya. array, puedes utilizar un sort y listo, y le decís desde qué AT que querés ordenar y qué valor querés ordenar, y lo ordena fácil. O sea, ya vienen hechos los métodos. ¿Sí? Lo interesante a nivel didáctico del método de la burbuja es conocer primero de qué forma funcionan los bucles, ¿sí? O los loops, y cómo un método automatizado, generado por uno, cumple una función, ¿sí? En relación a lo que necesitas como salida. ¿Qué significa esto? Que vos podés generar procesos automáticos para cualquier cosa que necesites, ¿sí? Y te puede dar el resultado que vos estés esperando. Por dentro, el ordenamiento que yo uso con un método que ya viene hecho, seguramente hace método burbuja, ¿sí? Entonces, por ahí, el método de la burbuja es lo que nos permite aprender es cómo el lenguaje o cómo el pseudolenguaje o el pseudocódigo que hagamos puede hacer cosas de forma automática, ¿sí? Aplicando conceptos que ya veníamos viendo. Claro, ¿Sí? profe. Uno es el ordenamiento, el otro es determinar cuál es el mayor y menor. Inclusive se pueden hacer cálculos complejos y avanzados con todo lo que es pseudolenguaje. ¿Sí? Todo este tipo de cosas no se ve a gran escala, pero si se van a dedicar a todo lo que es la parte BI, que es todo lo que es la parte de negocios, que es lo que hacen las fintech, van a ver mucho procesamiento de datos, muchísimo. Y eso básicamente es agarrar lotes de un montón de números y cosas, aplicarle un procesamiento, no digo método burbuja, pero quizás otros, y generar un resultado esperado. ¿Sí? Como les daba yo la otra vez el ejemplo, en el caso de mi señora trabaja para una empresa de oleoductos y ellos necesitan hacer cálculos complejos para calcular pérdidas, ganancias, cantidad de combustible transportado y demás, y son datos que entran, procesamientos no de este tipo, pero un poquito más complejos, y que tiran un resultado en particular. Eso se ve bastante, eso sí se ve. Que todo procesamiento de datos, básicamente. Pero método burbuja per se no he visto mucho. Pero igual, como les digo, es más que todo para fines didácticos, sin que entiendan de qué forma pueden ¿Cómo hacer funciona? correr procesos automáticos y que hagan la salida que necesitan, ¿no? Ujú. Exactamente. Bien. ¿Alguna duda de esto de carga y lectura? ¿No? No, profe, por ahora no. Bueno, seguramente ahora les entran las dudas. No, mentira. A ver, veamos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en En el clase, examen vamos a tener duda, profe. seguramente.
Por eso hay que hacer el simulacro, para que salgan ahí no después. Bueno, este es el ejercicio en clase que vamos a tratar de resolver, ¿sí? La idea general del ejercicio no es que lo resuelvan y que les salga todo perfecto, sino que primero lleguemos a interpretar cuáles son nuestras variables que vamos a tener, de qué forma podemos representarlos, ¿sí? Y sacarse todas las dudas en relación a lo que es matrices. ¿Bien? Fíjense, me dice, quiero representar la posición de estas piezas en una matriz. ¿Sí? Como verán, es un tablero de ajedrez. Para el que no tiene mucha experiencia en ajedrez o por ahí creo que lo usaste de pasamano, Sarit, ¿no? Para el Sí, que no puede tiene ser. mucho... Es la consigna para que después la copien si quieren. Genial, genial. Para los que no conocen, generalmente el ajedrez es un tablero de 8x8, ¿sí? Son 8 cuadros por un lado, 8 cuadros por el otro, ¿sí? Las piezas que tenemos son un peón, acá, ¿sí? Estas dos piezas, a ver quién sabe qué son. ¿Alguno que haya jugado ajedrez? La reina, ¿no? No, Profe, No hay sé si dos tenemos que damas, jugar Rey, alfil. reina, dos reyes y reyes. reinas, Alfil. campeón. Tiene 2 reinas y 2 reyes. y Es ese es un un alfil, alfil. el H5. Sí, es un El alfil. H5, es un alfil, tienen razón, es más grande. Y además tiene el... Profe, en Sí, realidad no hay ningún alfil. Reconozco las piezas y en la zona en la columna 6, la columna C de la fila 6 hay un rey y en la zona 7 es de la fila y la columna F hay una reina junto a un rey. bien, entonces esta es la reina y este es el rey y este es otra reina. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Supongamos que este es un alfil. Igual creo que no lo pide el ejercicio, puede ser tranquilamente un peón, no importa la pieza, ¿sí? Lo que tenemos que hacer acá, básicamente, es representar las posiciones de esta pieza, ¿sí? En una matriz, para que ustedes ubiquen y demás. Y luego, simular el movimiento de la reina negra, ¿sí? Esta, básicamente. ¿Qué significa simular? Que yo debería decir, por ejemplo, la reina quiero que vaya a B5, ¿sí? Y la reina debería irse moviendo hasta llegar acá. Hacer un intercambio sería. Sí, Oh, ¿sí? sí, deberían en realidad insertar en donde quieren mover la reina, pues se puede mover por acá inclusive, o por acá o por acá. Decirle, quiero mover la reina a tal posición y la reina debería simular de alguna forma con algún tipo de intercambio o de... A ver, primero, detectemos lo primero. Es el tablero, ¿cómo lo podemos representar? 8x8. Como una matriz Matriz de 8 8 por por 8. 8. Bien, el tablero va a ser una matriz de 8x8. ¿Sí? Bien. Esta matriz de 8x8 vamos a tener diferentes elementos que van a ser nuestras piezas, ¿sí? Entonces, el rey blanco, ¿en qué posición de la matriz va a estar? Vamos a poner rey 7F. blanco. 7F. Sería 7F. Bien. Profe, de hecho, el rey está en la zona 7G, no en la F. Perdón, sí. Ah, La tienes G. razón. Tienes razón. Entonces, si nosotros a las letras las convertimos en número, ¿sí? Para darle más un toquecito de matriz, y a la matriz también, para que coincida con lo que venimos viendo. 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Fíjense que tenemos en la 7, o sea que va a ser fila 2,
columna 7, ¿sí? Por ende, el rey blanco va a estar en fila 2, columna 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí, De profe. acuerdo. Bien. ¿La reina blanca en cuál va a estar? 2-6. 2, 6, exactamente. El rey negro, Está en la número 3, que es básicamente de E. Así que sería 3 en la con la columna 3. bien, 3, 3. Y después me queda el alfil, supongamos, blanco. ¿En qué está el alfil blanco? Sería que está entre la fila 4 y la columna, creo que sería aproximadamente la 8. Exactamente, el alfil blanco está en la 8, fila 4, columna 8. Y nos queda la reina que está en 7, 5, que es la reina negra. ¿Sí? Bien, fíjense que hemos cargado solo algunos elementos de nuestra matriz, el resto van a figurar vacíos, pero acá lo que nos interesa es simular el movimiento de la reina negra, ¿sí? Diagonalmente. ¿Cómo puedo simular el movimiento de la reina negra? Primero, la reina negra se mueve en diagonal, ¿sí? Por ende, en realidad no, se mueve en todas las direcciones. Pero Se en este mueven todos caso los es, sentidos, profe. perdón, en este caso el ejercicio dice que la tenemos que mover en diagonal, ¿sí? Por ende, se va a mover para acá, para acá, para acá o para acá, ¿sí? En este caso el ejercicio nos va a dar algo interesante, que es un análisis de cómo se mueve, ¿sí? Entonces yo, conociendo cómo se mueve, puedo entender cómo va a ir variando, ¿sí? Las posiciones de esa pieza conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Esperen que pongo el whiteboard, así lo vemos en el tablerillo. Uy, creo que voy a tener que borrar esto. ¿Le hacen captura? Así nos queda. Yo le hago también por si las dudas. Así ya borro y lo pego acá. Se los mando WhatsApp, chicos, cualquier cosa. Yo lo voy a pegar en el board a ver si nos queda ya de referencia. Venimos acá al board. Ahí está. ¿Sí? Entonces fíjense algo interesante. Yo necesito primero analizar de qué forma se mueve mi pieza diagonalmente, ¿sí? Uy, vamos a hacer un cuadrado, como salga. ¿Sí? Supongamos que esta es mi reina, bien bonita. Bueno, no tan bonita. ¿Sí? Y yo necesito que se mueva diagonalmente, ¿sí? Entonces mi reina va a estar en 3, 3. ¿Sí? Si yo me muevo diagonalmente, me debería mover a este bloquecito, o a esta casilla del tablero, ¿no es cierto? Fíjense, la casilla del tablero esta, ¿cuál es? 2, 3. 2, 2, 2. 3. Fíjense bien. 2, 2, 2, 2. 2. 2, 2. Entonces sería 2, 2. ¿Sí? Y si quisiera moverme a esta casillita, 1, 1. 1, 1. ¿Sí? Fíjense el patrón que está siguiendo. Este sería este movimiento, ¿sí? Vamos a ver que se mueva para acá arriba.
¿Sí? Vamos a hacer 4, 5. Si yo la muevo para acá, Sería 2, 4. sería, estamos en 3, 3. Sería 2, 4. Y si yo la muevo para acá arriba, 1, 5. 1, 5. ¿Sí? Bien. Después vamos a hacerlo que se mueva. Vamos a hacerlo en todas las direcciones, así nos queda. Para acá abajo. ¿Sí? Así. 4, 2. Sería 4, 2. Estamos 3, 3. Va a ir 4, 2. Después, 4-1. 4, 1. no, 5, fíjense 1. bien. 5-1. 5, 1. ¿Sí? Y si me vengo para acá, 4, 4. sería 4, 4, 5. 4. Y 5, 5. 3, 3. 4, 4. Y 5, 5. Bien. Fíjense algo interesante. Vamos a analizar los patrones. ¿Sí? Supongamos... Qué mal que estoy haciendo líneas. Esto va a ser los valores de I y esto van a ser los valores de J. Vamos a analizar el primero. En el primero, I va de 3, 2 y 1. Y en el segundo va de 3, 2 y 1. ¿Sí? ¿Qué están notando en este caso? ¿Qué pasa con I y J? ¿Cómo van En la misma variando? posición. ¿Van en la misma Por posición? columna. Van por columna. Van por columna. ¿Qué más? ¿Qué pasa con los valores? ¿Cómo Y va son? de mayor a menor. ¿Eso? Va O de va mayor a menor, pero ¿qué va Igual. haciendo? De 1 en 1. 3, 2, Menos creciendo. 1. Va decrementándose en 1. Menos 1. Uy, hice al revés. Menos 1, menos 1. ¿Sí? Entonces, el patrón para el movimiento que tenemos acá es que I, ¿sí?, no va sumándose como normalmente venimos viendo en el for, sino que va decrementándose en 1. ¿Sí? Y J de la misma forma. Si yo hiciera un for aplicando un decremento en 1 en J y un decremento en 1 en I, ¿sí?, y el número por el cual empezaran sería el 3, por ejemplo, podría simular este movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque analicé el patrón de comportamiento de los valores en relación al movimiento en sí. Si agarrásemos el de acá, que es este, ¿qué va pasando? Tenemos 3, 3, Incrementa. se incrementa en 1. Entonces, si quiero simular el patrón de movimiento de acá, debería incrementarlo en 1. ¿Sí? Este sería con el for que normalmente hacemos, debería irse incrementando en 1. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos casos que tenemos acá? Analícenlos. Y incrementa. Y Bien. J decrementa. Decrece, Acá quiere decir. incrementa en 1 y acá decrementa en 1. ¿Sí? ¿Y acá qué pasa? Acá incrementa en 1, el de la derecha, y decrementa el de la izquierda en 1. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Básicamente pasa esto porque dependiendo de donde yo me mueva, ¿sí?, el movimiento lo que va a ir haciendo es cambiarme las casillas, ¿sí?, y a su vez me va a generar un patrón. Que ese patrón de movimiento es lo que deberíamos replicar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer uno nuevo. ¿Será con control N? No, acá. No. Se lo dejamos. Fíjense algo. Yo recién dio la casualidad de que mandé la reina al medio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si la mando acá, por ejemplo? 2, 3. 1, 2, 3. Y el movimiento
Tiene que ser acá, acá. Tiene que ser acá, acá y acá. ¿Sí? Fíjense algo interesante. Acá vamos a tener el caso de que va a estar en 3, 2. ¿Sí? Y si me muevo para arriba, va a ser 2, 3. ¿Sí? Y acá va a ser 1, 4. ¿Sí? Si me muevo para acá, para este costado, fíjense que va a ir de 3, 2 a 2, 1. ¿Sí? Y si me muevo de acá para la derecha, vamos a hacerlo así, para abajo, 4, 5, va a ir de 3, 2 a 4, 3 a 5, 4. ¿Sí? Y si me muevo para atrás, va a ir de 3, 2 a 4, 1. ¿Sí? Cosa interesante que pasó acá. Fíjense que en ninguna de los patrones que estamos viendo acá se repite columna y fila. ¿Sí? ¿Por qué en el caso de recién se repitió columna y fila? Porque estaba en la misma columna, en la misma fila. Exactamente, porque la posición inicial era exactamente donde había una columna y una fila. ¿Sí? Que era 3, 3. La misma columna y la misma fila. En el caso de que no estuviera sobre la misma columna y la misma fila, el patrón que se repite es, si yo quiero ir para la derecha, o sea, sería así, arriba a la derecha, incrementa en 1, y este decrementa en 1. Perdón, este incrementa en 1, y este decrementa en 1. Si yo quisiera ir arriba a la izquierda, este incrementa en 1, decrementa en 1, perdón, y este también decrementa en 1. Si yo quisiera ir abajo a la derecha, este incrementa en 1, ¿sí? Y este, perdón, también incrementa en 1. ¿Sí? Fíjense, y en el caso de que quisiera ir para abajo a la izquierda, este decrementa en 1 y este también. ¿Sí? Aunque no hubiera estado en el medio, ¿sí? Y no hubiera tenido una columna igual a una fila, fíjense que sirve el mismo patrón. Negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. Acá incrementan los dos y acá decrementan los dos. Si vamos al anterior, si se abre el anterior, fíjense que pasó lo mismo. Incrementaban en uno los dos, decrementaban en uno los dos, en este incrementaba uno y disminuía el otro, y en este incrementaba uno y disminuía el otro. ¿Sí? Perdón, este incrementa y este disminuye. Entonces, el patrón que está siguiendo el movimiento de la reina es, si yo quiero ir... O sea, profe, si sería a la Sí, derecha incrementa y a la izquierda decrece. exactamente. Si vamos para la izquierda, estamos decrementando las filas, las columnas. Las Si columnas. vamos a la derecha, estamos incrementando las columnas, pero si vamos arriba, decrementamos la fila, porque nos estamos moviendo para esta dirección. Y fíjense que las filas de acá para allá disminuyen. Y de acá para acá incrementan. Las columnas es lo mismo, de acá para allá incrementan y de acá para allá disminuyen. ¿Sí? Entonces, siguiendo ese patrón y sabiendo que si me quiero moverlo diagonalmente arriba a la derecha, tengo que decrementar uno e incrementar el otro, y sabiendo que si quiero ir diagonalmente arriba a la izquierda, tengo que decrementar uno e incrementar el otro, perdón, sería decrementar los dos, perdón. Este es incrementar, no, sí, está bien. Si quiero ir
abajo a la derecha, ¿sí? Debería incrementar ambos, porque estoy utilizando básicamente este principio de que acá es más, acá es menos, acá sería menos y acá sería más, ¿sí? Si quiero, por ejemplo, ir abajo a la izquierda, sería izquierda es menos, o sea, las columnas deberían de incrementar. Y a la izquierda abajo tendrías que sumar las filas, ¿sí? Entonces sería más I menos J. ¿Sí? ¿Qué quiero ir con todo este análisis? Que ustedes pueden tranquilamente ante una situación problemática ver de qué forma se comportaría en la realidad o cómo debería comportarse las piezas en este caso, simular el movimiento, ver cómo varían los valores y en base a eso plantear una posible solución. ¿Sí? Con todos estos datos que les acabo de dar, imaginan de qué forma ahora simular el movimiento de una reina. Sí, Bien, para hacer eso, lo que básicamente deberían hacer primero es indicar o decirle al usuario que les indique qué tipo de movimiento va a hacer. Si va a ser este, va a ser este, va a ser este o va a ser este. ¿Sí? En base al tipo de movimiento que ustedes le indiquen, o que indique, perdón, el usuario, ustedes deberían simular esto. ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer? Básicamente, si yo, por ejemplo, hago el movimiento de acá a acá, ¿sí? Entonces yo tenía en tablero 3-2, vamos a poner la R, la reina, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando yo mueva la reina de acá a acá? ¿Qué debería ser esto? O sea, imagínenselo en su cabeza, yo estoy moviendo la reina, ¿sí? La reina pasa de acá a acá, estamos acá, entonces la reina la pongo acá, ¿sí? Entonces, donde estaba la reina, ya no hay nada. Disminuimos J y aumentamos I. Bien, disminuimos J, Sería... disminuimos J, no. J No, es, los dos disminuyen. los dos disminuyen, ¿A, en a realidad. dónde sería? A la Acá, izquierda. Ah, izquierda arriba. Claro, los dos sí. disminuirían. Y Entonces J sería pasaría, I menos 1 y Y J J menos menos 1. sería 1 y 2. Perdón, era 2-3 acá. No, 3-2 está bien. 3-2 y pasaría a ser 2, 2-1. 2. A 2, 1. 2-1 porque cambia acá, fíjense. Claro. Este es 1 y este es 2. Entonces disminuyen, ya rayé mucho, esperen. Si estaba en 3-2, que era esta posición, y va a moverse diagonalmente para arriba a la izquierda, que sería este caso, fíjense, que lo que hacen es disminuir los dos en 1. ¿Sí? Entonces lo que hago directamente es 2, 1. ¿Sí? Ahora la reina va a pasar a estar ahí, pero ¿qué va a pasar donde estaba la reina? ¿Qué va a haber ahora? Nada. nada. Un vacío existencial esotérico, así que es 0, no hay nada. ¿Sí? Entonces, eso simularía el movimiento. Donde antes había una reina, ahora no hay nada, y donde debería moverse, ahora está la reina. ¿Sí? Bien. ¿Y en Bien. código? Qué buena pregunta. ¿Cómo hacer? O sea, básicamente en código, para poder verlo y trabajarlo, primero tienen que definir la matriz, segundo las posiciones de las piezas, que eso ya lo habíamos hablado. Tercero, que el usuario les indique dónde va a ser el movimiento que quieren hacer. ¿Sí? Y cuarto, ya directamente mover la pieza. ¿Se necesita una bandera para esto, profe? En el caso de que, No pregunto si se necesita una bandera para que se cumpla una función y se anule el tablero que queda vacío, no sé. no, ¿No? no.
No, Bien. lo que pueden ir haciendo es, la mueven a la pieza, o sea, le cambian o sea, hacen esto, le asignan el valor acá, y después vacían este otro valor. No lo vacían antes de asignarlo porque no va a haber nada sino. Otra cosa interesante que pueden hacer, y si les parece desafiante, es que les indiquen cuánta van a ser la cantidad de casillas que se mueva. Entonces me dice, sí, me muevo diagonalmente para arriba 2 casillas. Entonces ustedes ahí ven. Pero ahí tendrían un problema. ¿Cuál sería el problema? ¿Qué pasa si la reina está acá? Le dice, me quiero mover arriba diagonalmente. ¿Se va a poder mover? Bueno, supongamos que este es el 8. No. Entonces ahí deberían poner una validación. ¿Sí? De igual forma, hagan que se mueva solo una casilla. Prueben que funcione. Verifíquenlo. Y después anímense a hacer que se mueva de alguna forma automática diagonalmente. ¿Sí? ¿Quieren verlo un cachito? ¿Se animan? Sí, podemos probar y después cualquier cosa lo muestra usted, profe. Sí, sí, no hay problema. Está bien. Cualquier cosa lo hacemos. En el caso de que quieras borrar la posición de la reina directamente, igualala a nada. Yo le igualé a 2 comillas, por así decirlo, para que quede. Sí, y ahí ya queda vacío, por así decirlo. ¿Sí? Si quieren son y 25, 15, 20 minutos, ¿les parece? Y 45, para ver si hubo avances. Igualmente yo me quedo acá por si tienen alguna duda o algo. Y después, bueno, les muestro más o menos cuál sería el camino que hay que seguir para resolverlos. Y si no nos da el tiempo, lo dejamos como tarea para la casa. ¿Les parece? Sí, profe. Genial. Mete, profe. Igual yo cualquier duda estoy acá, así que me pegan un grito si hay alguna duda o algo y lo vemos. A ver, no sé cómo compartir esto. Eh, les voy a pegar el ejercicio, déjenme un cachito. Y aprovechen ahora a verlo, a sacar las dudas. Profe, Sí, para crear el tablero deberíamos poner dimensión, tablero entre corchetes y J. Y después para darle la dimensión de 8 por 8 tendremos que poner tablero igual, o sea, tablero eh, entre corchetes 8, 8. o sea, la dimensión la podés hacer 8-8 tranquilamente cuando dimensiones. O sea, pones Ajá. dimensión tablero entre corchetes 8, 8. 8,8. Ujú. Si querés hacer IJ, primero acordate de arriba de todo, igualaría 8, J8 y después abajo asignárselo. Ah, listo, listo. Eso, me faltaba eso. Pero bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Pueden tranquilamente asignar directamente o agregar una variable y con esa variable asignarle la dimensión. A ver si puedo agregar algo más a lo que vimos. Les voy a colocar bien el incremento y el decremento. Así queda más claro. Ya los leo, denme un cachito. Denme un cachito. Ta, 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 ta. Este es decremento en 1. Decremento en 1. Decremento en 1. Este es decremento en 1. Decremento. Y 3, 4. Esto es incremento y esto es decremento este. ¿Sí? Y el incremento lo vamos a poner del otro lado.
incremento en 1. Y este es incremento en 1 de acá. Para que vean el patrón de comportamiento. Vamos a borrar acá. Vamos a poner comilla, comilla. Y arriba para que quede claro. Para allá es negativo. Para arriba es negativo. Y para abajo es positivo. Y para la derecha es positivo. Vamos a salir. Esta es la regla. Profe, Sí, en vez de hacer el movimiento ese de las direcciones, ¿no podríamos sustituir directamente el el tema es casillero? que vos le estás dando la opción al... Hay que simular el movimiento de la reina, dice el ejercicio. Claro. Claro. Lo que debería ver en pantalla es la reina está en esta posición. Por ejemplo, acá sería 3-2. ¿Sí? Después en la otra posición fue a la 2-1. Y así. ¿Sí? Esto básicamente es lo que entiendo. Es Bien, lo que me hago referencia como simular, que ustedes me muestren en pantalla cómo se fue moviendo la reina. ¿Sí? Y traten de aplicar todo lo que vimos con force y whiles y demás. ¿Sí? Más que todo con for. Recuerden que todo esto es una matriz, así que la pueden recorrer con un for. Inclusive los movimientos también los pueden simular con for. Y el que se anime sea más desafiante. O sea, como paso 1 sería pedir al usuario el tipo de movimiento. ¿Sí? Si es arriba. Profe, yo puse un según y bueno, de ahí voy a poner, o sea, pido que me escriban según y especifico, bueno, 1 arriba a la izquierda, 2 abajo a la derecha, 3 abajo a la Sí, izquierda, así. tranqui. Y Se puede hacer bueno, con un según. switch, tranquilamente, con un segundo. Y 2, si se animan, es pedir la cantidad de casillas. A moverse. Y el 3, si se animan, es validar el límite del tablero. ¿Qué significa esto? Que si llega al tope no me deje mover, ¿no? Que pare ahí. ¿Sí? Pero profe, si empezamos el para con el número en el que está puesta la ficha y le ponemos un 0, va un hasta 8 o hasta 0, ¿no se valida solo? Sí. Sí. Pero bueno, es una condición que la pueden ver. Ah, está. Sí, Andrés, la dimensión del tablero es 8×8. ¿Sí? Lo que deberías hacer es empezar con una matriz de 8×8. Primero ubica las piezas donde va a ir cada una. Y una vez que las tengas ubicadas, ahí recién trabaja el movimiento, ¿sí? En realidad el ejercicio tiene varias partes. La primera es entender si saben cómo es una matriz y cómo asignar valores a una matriz. Así que después de que vean eso, después recién ahí vean la simulación del movimiento, ¿sí?
Este ejercicio no es para trabajarlo todo hoy, ¿sí? Si queda algo pendiente también lo vemos en la clase que viene, no hay problema. Pero quiero que primero se ambienten un poco en cómo dimensionar una matriz, ¿sí? Cómo asignar valores a esa matriz y después cómo aplicar métodos para poder simular movimientos o algún comportamiento, ¿sí? Así que primero, Andrés, enfócate en ubicar los elementos. Una vez que estén, después comentame y vemos cómo es el... Dale, dale, dale. Primero en eso. Apréndase como si estuviera en primero. Ahí te paso el enlace. Eh, Este libro es legendario. Por ahí va a andar el PDF. A ver, un montón. Este. Básicamente es C orientado a gente que por ahí desconoce un poco de los lenguajes de programación, tiene bastante buena introducción, explican bastante bien varias cosas y cómo empezar a hacer los primeros códigos y demás sin ningún problema. Igual el resto, si les sirve, también lo pueden ver ahí. Después el de Python es el que me gusta mucho, es Python para todos. Y de JavaScript había uno que no me acuerdo el nombre, que está bastante bueno, que lo usa con ejemplos muy interactivos. Sí, el de Python para todos ya está en la plataforma, en la parte de bibliografía. Y el de JavaScript, después lo paso. No me acuerdo el nombre en este momento. Ah, voy a buscar agua. Ahí vengo. Volví. Si tienen alguna duda, me consultan.
Profe, en mi caso no sé por dónde arrancar, la verdad. Como le dije Eh, recién, Estamos 3, igual. sitúen primero las piezas en el tablero, ¿sí? Lo que van a hacer primero seguramente es asignar ¿cómo se llama? Perdón, declarar la matriz, o sea, primero dimensionen la matriz en pasos. sí, eso es lo que yo hice. Yo dimensioné la matriz de 8 por 8, Sí, luego ubiqué las piezas, bien, ¿sí? Numéricamente en la sí. matriz, Ujú. pero después no sé cómo, qué aplicar para poder hacer el movimiento. Bien. Primero, antes de saber hacia dónde moverte, habría que pedirle primero al usuario que indique el tipo de movimiento. ¿Sí? Entonces, una vez que ya dimensionaste la matriz, colocaste las fichas, deberías preguntar al usuario para dónde quiere moverse, ¿no? ¿Sí? Sí, Bien. Vos al usuario deberías decirle, ¿querés hacer este movimiento? Tanto. Este movimiento tanto. Este movimiento tanto. Por ejemplo, el 1 va a ser arriba a la derecha. O sea, no dibujen las flechitas. Ah, Pongan como un palabras. menú. Claro, tranquilo. Ah, no se me había Y ahí, ocurrido. y ahí o sea, ustedes por dicen, ejemplo, si yo pongo a la derecha, debería poder poner, no sé, menos I más J, algo así. Eso Para sería I, para mi matriz. J, para I, J, hacer sumar J y bajar I, por ejemplo, algo así. claro. ¿Sí? Ah, Ujú. O sea, pueden hacer que cada una de las opciones se mueva una casilla, ¿sí? O que se muevan todas, dependiendo de cómo lo programen. Pero denle la opción al usuario que les diga qué movimiento quieren hacer. Si es arriba a la derecha, o si es arriba a la izquierda, o si es abajo a la derecha o abajo a la izquierda, ¿sí? No necesariamente pongan flechitas, pueden poner arriba, izquierda, ¿sí? Otro que pueden hacer es poner, ¿qué querés moverte? ¿Arriba o abajo? Y ahí eligen, arriba. Bueno, ¿a la derecha o a la izquierda? A la derecha. Bueno, entonces ahí hacen el movimiento. ¿Se entiende? Pueden dar las Sí, 4 opciones así. entiendo que arriba, abajo, o izquierda, derecha, bueno, y después está en diagonal, pero no sé cómo aplicar o qué aplicar para restar uno y sumar el otro, los términos de la matriz, a eso. Y primero deberías ver la posición en la cual está la reina en el ejercicio. ¿Sí? ¿En qué posición está en esto? ¿No es cierto? Sí, sí, sí. En este caso están 7-5. 7, 5. ¿Sí? Si yo quiero moverlo abajo, ¿qué tengo que hacer? Según Si te este quiere cuadrito. moverlo abajo, hay que ir. suma I Bien, y suma J. bien. Entonces, en este caso, lo que debería hacer es acá sumarle 7 más 1, ¿sí? Y acá sumarle 5 más 1, ¿sí? Lo intenté Estamos. hacer así, pero no sé con qué expresión lo Bien. hago. Acá en este caso, fíjense que el número en sí no nos va a servir. Lo que deberíamos es a este número guardarlo en una variable. Ah, claro, porque me daba error, por eso le preguntaba. Entonces, sí, pues no se puede. A la variable deberían directamente saber que I y J es I, la posición de la reina. Che, ya se me está ensuciando mucho el tablero. Espera un cachito. Profe, ¿no deberíamos Sí, hacer un bucle for para cada movimiento eso también puede ser. para que los valores que tiene a la reina no se afecten? Si lo queremos mover para un lado, lo movemos y se guarda. Y después reiniciamos y si lo queremos mover para otro, lo movemos para el otro lado, por ahora. Sí, en el caso del for, ahí puedes meter una limitante que es la cantidad de casillas que querés que se mueva. Claro, ¿Sí? dos, Pero tres. Ajá, ese sería ya para el que quiere trabajar con for. ¿Sí? claro. Si lo querés hacer, lo podés así limitar. En este caso lo pueden hacer un movimiento por casilla,
que también es válido, ¿no? A ver, vamos a... ¿Cómo? Creo que puedo de alguna forma achicar esto. Ah, esperen, estoy escribiendo sobre el tablero con el otro cosa. Bueno, acá abajillo, básicamente, fíjense, ustedes lo que pueden hacer es, yo sé la posición que tiene la reina, que me dijeron que era 7-5, ¿sí? Yo sé que si la muevo abajo, a la derecha, debería sumar y sumar J, ¿sí? O sea, incrementar J e I. En ese caso, yo tranquilamente podría declarar de alguna forma arriba I como 7 y J como 5. Entonces directamente lo que hago es incrementar esto, no incrementar esto. ¿Por qué? Porque esto lo puedo de alguna forma igualar así, ¿sí? Entonces yo cada vez que modifique I y modifique J, se va a modificar estos valores, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacer los incrementos y los decrementos a estas variables, ¿sí? Y no a los índices en sí. ¿Se entiende? Básicamente seten o configuren la variable i como la posición de la reina en i, y la variable j como la posición de la reina en j, y después incrementen o decrementen esas variables dependiendo del movimiento que hagan. Ok, profe, gracias. No sé si quedó claro, o confundí más. Sí, O ya quizás venía... intento hacerlo y si no me sale lo vuelvo a molestar. Bueno, tranquilos. Lo importante es que vayamos viendo si hay algún problema y lo vayamos detectando, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría crear la variable movimiento y mediante eh, el usuario ingrese 1, 2, 3 o 4, ir haciendo las acciones, ¿verdad? Y la variable movimiento, o sea, el movimiento sería como una opción, Exactamente, básicamente. como Sí, un menú para ir sí, moviéndola. Bien, claro, sí, movimiento es igual a 1, entonces se mueve de esta forma. Si movimiento mover es igual a arriba a 2, derecha o 2 claro, igual a izquierda. Ajá, bien. sí, de esa forma.
Chicos, cualquier cosa les comento, ahí puso el profe que no tenemos la próxima hora. Bueno.
Bueno, veo que está complicado el tema. Eh, Básicamente, chicos, les vamos a hacer, aunque sea la primera parte, para aquellos que tuvieron inconvenientes en avanzar, ¿sí? Y el resto, si quieren, se lo llevan a casa, lo siguen viendo. Yo lo Eh, estuve planteando de una manera, profe, no sé si está bien. ¿Querés mostrarlo? Bueno, yo lo único que hice, lo empecé según lo que me explicó usted, lo empecé a hacer, pero creo que ahora voy en camino. Ahí le muestro. Bueno, ahí te pasé cojos. Básicamente lo primero que tienen que hacer, ¿sí?, es definir una matriz. ¿Sí? Bien. Dale, Marcos. No te escucho. Creo que estás muteado. Sí, ¿Me escucha ahí, profe? sí, ahí está. Bien. A ver, ¿se puede ver la pantalla ahí? Sí, Bueno, yo como arranqué, empecé pidiendo primero hacia dónde necesita mover la diagonal, si es hacia arriba o hacia abajo, bien. ¿sí? Y bueno, ahí va a leer, ahí es el dato que nos va a poner por teclado. Después Bien. le pregunto si es hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien. Y la tercera variable sería cuántas posiciones él necesita mover. Bien. Teniendo en cuenta que los datos es sí y j con valores, yo puse que Bien. si el primer dato que me pone es hacia arriba, entonces Bien. ahí En se ese va a restar caso, 1. arriba tiene que ir entre comillas. Acordate que es un texto. Ujú. Ahí está. Bien. En ese caso, deberías ahí incrementarlo en 1, ¿no? Pasa que lo tomo ahí hacia la izquierda. Entonces si va para arriba y se decrementa. Ahí está bien. Y si lo tomo, Perfecto. si no, sumaríamos 1. ¿Es así? Exacto, pero ahí fíjate que es el valor que ya tiene ahí. Entonces lo que es la acumulación o la disminución lo tenés que hacer sobre i. Entonces i va a ser igual a i menos 1 Sí. en vez de a. En vez de a le pones i igual a i menos 1. ¿Cómo, profe? No lo escucho. En vez de a igual a i Sí. menos 1, ponele que el i es igual a i menos 1. Ah, Ahí lo que perfecto. haces es decrementar i en 1 y abajo si pones i igual a i más 1, incrementas i en 1. Así sería. Genial. Y bueno, Sí. Y la perfecto. derecha, lo mismo, Igual pero con j. sería J Ajá. y J. Y j. Perfecto. Bueno, hasta ahí no me llegué porque, o sea, lo iba pensando Derecha, y iba acordate de tratando de ponerlo cómo armar. entre comillas. Derecha, acordate entre comillas. Ujú. Y acordate que tiene que escribir la palabra derecha. Si no, no va a funcionar. Claro, por eso es cuando yo pongo acá a escribir, le aclaro, derecha o izquierda, arriba o abajo. Bien. Teóricamente debería ser lo que le pregunto, debería colocar no otra cosa. Si En no ese estamos en el caso, horno. fíjate que arriba o abajo, si vos le escribiste arriba la primera con mayúscula, el usuario lo que va Mayúscula. a tender a escribirlo con mayúscula. Perfecto. Y abajo, bueno, lo mismo. Profe, yo lo estaba planteando así, pero con el según. O sea, según si Sí, toca A se va para adelante, si toca B se va para atrás, así. sí, los if que tiene abajo Marcos son un según, básicamente, porque hace lo mismo. Ajá. Pero bien, va bien, porque Hasta ahí, ahí va bien, ¿cierto, profe? O sea, sí, y después encarándolo al problema, dentro de todo va bien. sí, ahí abajo Perfecto. deberías mostrar, o sea, ahí ya tenés asignado el movimiento de IJ, ¿no es cierto?
y deberías de alguna forma borrar donde ya estaba la pieza, ¿sí? Dejar un nulo y poner la pieza en ese. ¿Se entiende? O sea, ahí el 7,5 deberías dejarlo nulo porque se movió la pieza, o sea, deberías dejarlo sin nada dentro. O Y sea, a acá lo debería ya otro- crear otra variable, ¿o cómo? No, ahí deberías ya lo moviste. O sea, ya I y J se incrementaron y decrementaron, ¿sí? O sea que Sí. ya tenés la no triangular. Sí, ya tenés indicado, ¿sí? En dónde debería ir tu pieza. Ahora tenés que mover la pieza. ¿Se entiende? O sea, ya tenés la posición en la cual debería ir la pieza. Sí, que eso ya me daría lo que sería I y J. Bien, y Entonces, ahora lo que deberías hacer yo, es a yo, tablero yo, asignarle un valor en esa posición. Porque ya sabes en qué posición tendría que ir la reina. No sé si se entiende. claro, yo lo que iba a hacer era, por ejemplo, poner a escribir, su pieza se movió a la posición I, J, que me debería dar ya el nuevo valor, ¿o no? No, porque todavía. Fíjate a dónde está. ¿Dónde IJ a qué vendría a reemplazar? Fila y columna. ¿Sí? Sí, Entonces vos deberías en el elemento, en la matriz tablero, en esa fila y en esa columna, ¿qué deberías tener ahora? la nueva posición. No, deberías tener la reina, ¿o no? Si se movió. Vos moviste la reina de donde estaba Sí, a otra posición, ¿sí? sí, Entonces, reina negra estaba antes en la 7,5. ¿A sí. dónde debería pasar ahora reina negra? Dependiendo de la opción que dé el usuario, pero supongamos, no sé, 6, 4. Bien, entonces, vos me estás diciendo que la reina ahora debería estar 6,4. En el programa, ¿cómo le vas a indicar vos que en el tablero, en la posición 6,4 hay una reina? Ahora. ¿Cómo le indicaste arriba que había una reina en la posición 7,5? con, podría ser con el vector tablero. Vector se le diría con la matriz tablero, ¿sí? Exactamente, pero fíjate en la línea 8, ¿cómo le asignaste vos que la reina negra estaba en la posición 7,5? Puse tableros entre corchetes 7, 5, igual a Y reina ahí, negra. bien, ¿y ahora la reina dónde debería estar? Después de que eligió la opción. Debería estar en Deberíamos, tableros 6, 4. bien. Bueno, ponelo, tablero 6,4. Pero así Quiero nada que más colocar directamente. colócalo. Y ahí vemos. Y ahí que debería haber. La reina. Bueno. Comillas, no te olvides las comillas. Bien. Pero ahí no debería ir en tablero, o sea, no debería ir reemplazado por lo que yo tengo en Q y en W, porque En según Q, lo que me diga el usuario, o en Q y puede en W, subir o puede ¿qué va a bajar. ir? ¿Cómo? Q y W, ¿qué te va indicando? O sea, cuando ingrese en Q, ¿qué valor va a ser? Ahí me va a decir si se resta o se suma o no. Claro, pero ponele yo, me dice ingrese diagonal arriba o abajo. Ingreso arriba. Ese valor va a ir guardado en Q. ¿Sí? Claro. En tablero, corchetes, arriba, ¿te va a servir algo? O sea, reemplazar los valores de arriba o abajo en la matriz tablero, ¿te sirve de algo? No. Entonces, ¿qué es lo que te va a servir para determinar S6 y S4? ¿Qué es S6? ¿Cómo determinaste el valor de S6? Y porque me lo debería decir el usuario, si se resta o se suma según lo que determina hacer el usuario. Si es a la Bien, ¿y dónde derecha, a la estás izquierda. sumando y restando? ¿O a quién estás sumando y restando? Ahí J. Bien, entonces en tablero,
¿qué debería ir? ¿Qué valores? Los que sumaste y restaste. Entonces, ¿qué valores deberían ir? Y J. Bien. Entonces, Entonces acá, ese 6, ¿a qué va a hacer referencia? ahí, Al valor en I, que sumaste arriba, y el otro al valor en J. J. Entonces, ahora la pieza va a estar en los valores que incrementaste arriba. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Y qué va a pasar Perfecto. donde estaba la reina? Y debería estar en blanco, ¿o no? Bien. Sí. Y ese ya lo puedes asignar manualmente sin problema. Tablero 7,5 igual a nada. O sea, 2 comillas solo. Igual, comilla, comilla. Profe, yo Sí, lo hice, a ver si interpreté algo. bueno. Ahí lo vemos. Ahí está, ahí lo dejamos, que comparta la compañera. Ahí estoy Bueno, entendiendo, profe, muchas gracias. dale. Fíjate que vos en realidad lo que estabas modificando era el valor de la variable. Y en ningún momento abajo lo usabas y tenés que entender por qué lo estabas modificando. Porque lo modificás porque después lo usas como índices para poder asignárselo a la matriz, ¿sí? De forma dinámica. Perfecto, perfecto. Ahí, profe, me queda una Sí. variante que es la de cuántas posiciones necesita mover. Ahí, por ejemplo, ahí iría un número, ¿sí? ¿Y cómo Ujú. haré yo para, digamos, para saber o asignar ese número para, según a dónde se vaya a mover? Bien, cuando mueves casilleros, ¿sí? Muevo este acá y este acá. ¿Cuántas veces, por ejemplo, que sea arriba a la derecha? Un ejemplo, ¿sí? Sí, Y yo son 3 casillas, ¿sí? En ese movimiento, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar J y vas a sumar I, después vas a volver a sumar J y después vas a sumar I, después vas a volver a sumar J y vas a sumar I, y así vas haciendo el mismo proceso tantas veces como casillas muevas, ¿o no? claro. O sea, según el número que ponga de las casilleras que se vaya a mover, sería sumarle a J y a I. ¿Sería así? Dependiendo de la cantidad. Ujú. En ese caso, podés hacerlo de dos formas. ¿Qué elemento o herramienta que utilizamos hace que yo haga n cantidad de veces algo? ¿Qué herramienta vimos que hace n cantidad de veces algo? El para. Bien. ¿Podrías aplicar ese? O lo podrías hacer con una simple multiplicación que también funciona. Perfecto. Perfecto. Así que, pero bien, iba bien encarado. Igual, Bien, gracias. Gracias, profe. velo, ahora fue muy poquito tiempo, pero después mañana más tranquilo lo podés seguir viendo sin problema. ¿Sí? Y enfócate en detectar eso de IJ, de entender por qué tablero es sub I, J. ¿Sí? Que esa es la importancia que vamos a usar ahora de declarar de alguna forma los índices de la matriz con una variable, ¿sí? Perfecto, profe. Muchas gracias. De nada. Aurora, ahí te paso. Sí, profe. Ahí está. Lo que primero, o sea, primero le puse como un título y es Sí, mostrar cómo estaba el tablero, o sea, las posiciones de las piezas, mostrarle al usuario que va a ingresar los movimientos el tablero. Que eso también me bien, sirvió para ver cómo seguir trabajando, si lo muevo hacia arriba, hacia abajo, cuál sería el efecto, ¿sí? bien, Y después, bueno, ahí le pido que me indique cómo va a mover las piezas, si hacia arriba, hacia abajo, depende ese movimiento. El movimiento donde estaba lo dejo en 0 bien, y lo subo, lo resto en 1, el I, bien, ¿sí? El otro se mantiene constante y pongo el nuevo valor. Y si bien. es acá abajo, sumo, pongo en 0, y ahí quedaría. O sea, y muestro cómo queda con el El nuevo tablero. movimiento de hacia arriba y abajo. A ver en Bien. ejecución para ver si ahí le muestro. Sí, en ese caso, Aurora, lo que quedaría entonces,
como recién vimos con el compañero, es que si son n casillas, ¿cómo podés adaptar eso a lo de las n casillas? Seguramente lo que vas a tener que hacer es reemplazar por ahí los valores que tenías fijos como el 7 y el 5 con alguna variable por fuera. Y Bien, a esa variable hacer que se repita. claro, es que en el caso de esto, como que son pocos, lo podemos y después ver que sean más variables. Sí. No, o sea, yo Ujú. lo que traté de armar es la matriz para poderme, como quien dice, Guiar. ubicar. ¿Sí? Sí. Y después, bueno, ahí le pongo hacia arriba, Ajá. ¿sí? Cambia. Es que acá estaba en la 7,5, ahora Ahora está pasa en a la 6. 5. Ujú. Debería ser 6,4, fíjate. Pero si es hacia arriba, Ah, sí, tenés razón, porque en realidad el ejercicio decía mover diagonalmente, por eso claro, estaba... pero bueno, eso decía diagonal, pero después te dijo hacia arriba, hacia abajo, entonces lo tomé de ese lado. Claro, Claro, sí, sería en realidad diagonal. lo que había dicho arriba hacia abajo es que pueden primero preguntarle si es hacia arriba, hacia abajo el movimiento y después si es a la derecha, a la izquierda, como para que triangule la diagonal. Bien. Ah, Pero, bien. Bueno, pero es, daría la idea. es válido en realidad el movimiento, así que lo único que deberías cambiar es que también resten en Sí, columnas nomás. Ujú. exactamente. Ujú, está bien. Bueno, como desafío, proponete el tema de si yo digo X casillas, ¿cómo hacer para moverse sobre esa cantidad de casillas? Ok. Listo. Así que, Gracias, muy profe. bien, gracias. Bueno, chicos, el resto se lo puede llevar para la casa para seguir practicando como práctica. Si quieren, ya lo vemos bien la clase que viene para ver todo, se explica todo el ejercicio para ver si hay alguna duda en particular y demás. De igual forma, siempre traten primero de declarar o ver cuál es la matriz, después de establecer el estado inicial de la matriz, que es lo que vimos, y después de ahí recién darle la opción al usuario que nos diga cómo hacer el movimiento, y en base a eso ver el patrón que analizamos, ¿sí? Si es para arriba cómo se mueve, si es para abajo cómo se mueve, etcétera, etcétera. No les quito más tiempo porque seguramente deben estar cansados, mucha programación por hoy. Cualquier duda que tengan, ya saben, pueden consultarlo sin ningún problema. Y nos vemos el día miércoles, ¿sí? Ok, profe. Hasta el Muchas miércoles. gracias a Perfecto, todos. profe, muchas Nos gracias. vemos, profe, Nos Buena gracias. vemos, profe. semana. Chau, chau. Igual. Igualmente. Chao, profe.
Adiós, profe. Hasta luego a todos. Adiós. No, Valen.